estás? Un gusto volver a saludarte el día de hoy, en este nuestro espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre tu formación, el cual refiere a los conflictos interpersonales y sociales. Es muy importante que tengamos en claro el aprendizaje esperado que pretendemos lograr en esta sesión, el cual dice de esta manera. Vamos a verlo. Valora a la mediación como un recurso que permite intervenir en los conflictos entre personas o grupos para impedir o detener la violencia y encontrar soluciones justas. Es muy importante que tengas a la mano papel y lápiz para poder anotar todo aquello que vamos a destacar sobre nuestra sesión y si no también alguna de tus dudas. Seguramente recuerdas que en Formación Cívica y Ética este tema no es nuevo, así que vamos a recapitular un poco de lo que has visto a lo largo de estos 3 años. Iniciamos por ver una definición acerca de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es la intervención de terceras partes en un conflicto en que 2 o más actores tienen una incompatibilidad inicial y en la que esta tercera persona intentará ayudar a los actores en disputa a que encuentren por sí solos una solución al problema. El facilitador no les dará la solución, sino que les ayudará a buscarla mediante las técnicas y procedimientos adecuados. Seguramente, a lo largo de tu vida, te has visto involucrado en algún tipo de conflicto, ya sea como actor o como observador, y te das cuenta que muchas veces, aunque pareciera fácil, no encontramos una solución a dicho conflicto. Resulta que las partes no se pueden poner de acuerdo en la solución del mismo, por lo que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Iván, Luis y Pablo organizan una tarde de videojuegos en casa de Pablo, e Iván lleva a su hermanito pequeño con él porque no hay quien lo cuide en casa. Comenzaron a jugar tranquilamente y en un descuido, el hermanito de Iván toma el control de Luis, lo tira y este rompe, a lo que Luis se enoja mucho y le empieza a gritar al pequeño, por lo que Iván defiende a su hermanito y comienzan a discutir, al grado de quererse golpear, por lo que Pablo trata de calmarlos, pero no puede, pues ambos están muy enojados. Después de varios intentos, Iván simplemente se retira junto con su hermanito. Si te das cuenta, en este momento nuestro ejemplo no tiene como tal una solución, por lo que vamos a elaborar o vamos a visualizar unas preguntas que nos van a ayudar a poder ir resolviendo este conflicto. La primera de ellas, ¿en qué consiste el conflicto generado entre los 3 amigos? ¿Qué habrías hecho en el lugar de cada uno de ellos? ¿Consideras que la reacción de Iván y Luis fue la correcta? ¿Cómo pudo resolverse el conflicto sin llegar a la violencia? ¿Cuál sería una solución justa? Todas estas preguntas giran en torno después de una situación como la que vimos. Si te das cuenta, el conflicto ha quedado sin resolver. Vamos a ver un poco de información, la cual nos va a ayudar a disipar las dudas que ahorita han quedado planteadas. Iniciemos por definir qué es un conflicto. Un conflicto es un enfrentamiento, una discrepancia que existe entre 2 o más personas por una situación que puede ser de la vida cotidiana o un poco más compleja, la cual lleva consigo la diferencia de valores, pensamientos completamente disímiles, que las personas hace que se contrapongan en sus opiniones. Muchas veces esto lleva a situaciones violentas. Aquí lo que vamos a buscar es precisamente encontrar una estrategia que nos ayude a poder discernir este conflicto de la mejor manera para ambas partes. Es aquí donde entra el papel del mediador, el cual va a ser una persona que puede actuar de manera voluntaria y que va a servir como un intermediario entre ambas partes sin que él les dé la solución. Es muy importante que esta persona tenga ciertas características, ya que de no ser así, el conflicto, en lugar de resolverse, se va a volver más complejo. La primera característica que tiene que tener el mediador es que tiene que ser neutral.
es decir, no se va a inclinar hacia ninguna de las partes. Su postura siempre va a ser en el centro y va a tener la capacidad de escuchar, de platicar, de conocer lo que ambas partes del conflicto nos están manifestando para que de esta forma al final los pueda encaminar a tener una solución lo más sana posible para ambos. El mediador también tiene que tener credibilidad para las personas, ya que si no es así, difícilmente va a poder ayudarlos a resolver este conflicto. Tiene que brindarles confianza. Cuando tú estás con una persona que te brinda confianza, te sientes seguro, te sientes tranquilo, puedes platicar, puedes expresar lo que sientes y en el caso de un conflicto, bueno, puedes manifestar qué es lo que te molestó y te encaminó a discutir con esta otra persona o con estas otras personas involucradas en el conflicto que se está manifestando. Tiene que saber escuchar. Si no escucha, difícilmente los va a poder ayudar y tiene que escuchar todas las versiones o todas las partes que se han visto involucradas en dicho conflicto. También es muy importante que siempre se dirija con respeto, con atención, con la mejor manera para que los demás no se sientan agredidos bajo ninguna circunstancia. Y por último, que sepa identificar los puntos clave que hay en el problema para que de esta manera la mediación sea buena y que no digan, bueno, es que nos desviamos del punto principal del problema, sino al contrario, identificamos qué es exactamente lo que causó la situación de controversia y de acuerdo a ello poderla resolver. Existen dos tipos de mediación, la mediación formal y la mediación informal. La mediación formal nos va a llevar a aquellas situaciones en donde las personas regularmente están en desacuerdo con asuntos, pueden ser gubernamentales, de alguna empresa, de algún mecanismo que no está precisamente en sus manos, ya que no están de acuerdo en cómo se lleva a cabo el poder de la autoridad. Por eso se le manifiesta como una mediación formal, porque estamos hablando donde están involucradas ciertas instituciones. Vamos a ver la siguiente información. En nuestro país, la mediación como un recurso formal ha cobrado cada vez mayor reconocimiento, de manera que en 2008 se incorporó al artículo 17 de la Constitución, donde se dispone que las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias como una forma de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. Sin embargo, fue hasta 2012 cuando la mediación comenzó a tener un gran auge de toda la República. Este impulso es el que propició que en el 2014 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y que en 2018 la Facultad de Derecho de la UNAM inaugurara su nueva especialidad en mediación y medios alternativos de solución de conflictos. Esta vez estamos hablando de que esta situación es cada vez más utilizada. Sí, en nuestro país está completamente inmerso el proceso de mediación. Sin embargo, hay situaciones muy específicas donde no se puede llevar a cabo. Estamos hablando de situaciones de delitos graves, tales como homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada o aquella donde se violan los derechos principales, los derechos humanos principales. En esta situación no podemos hablar de una mediación. Tampoco podemos hablar de ella cuando no hay voluntad por alguna de las partes. Si las partes no están de acuerdo a mediar, no se puede llevar a cabo. También en el caso donde hay demasiada desigualdad entre las personas involucradas en el conflicto, ahí tampoco podemos llevar a cabo una mediación porque resultaría un tanto injusto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la mediación informal. Esta se basa más en situaciones de nuestra vida cotidiana, en discusiones de casa, en discusiones con la familia, con algún vecino, en la colonia, en el supermercado, y son situaciones que no trascienden, que simplemente necesitan un diálogo entre las personas para que se pueda llevar a cabo una solución y se tranquilicen los ánimos y no se enojen más. Muchas veces en casa nos pasa, discutimos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con papá o con mamá por alguna situación que hizo complicado el ambiente. Sin embargo,
se platica, nos tranquilizamos y no trasciende. Aquí también se lleva a cabo una mediación, pero en este caso es una mediación informal, donde no vamos a requerir la intervención de ninguna autoridad o de ningún organismo que nos ayude como tal a resolverlo. Aquí el mediador puede ser una persona común y corriente de la vida cotidiana que va a actuar de manera voluntaria, siempre y cuando siga los principios de la mediación, los que mencionábamos hace ratito, ¿recuerdas? El ser neutral, el saber escuchar, el dirigirnos con respeto, porque de esta manera, aunque sea una situación de la vida cotidiana, bueno, va a ayudar a que el conflicto del cual nos presentamos hace un momento no se repita y lo solucionemos de la mejor forma. En este caso, siempre es importante que nos basemos en los principios de la mediación. Vamos a verlos. El primero se refiere al poder equitativo. Son las partes del conflicto que controlan el proceso de mediación a cooperar con el mediador. Es decir, todos estamos de acuerdo en que vamos a dar un poquito de nuestra parte para poder solucionarlo. El segundo, neutralidad. El mediador debe ser neutral y desde ese principio, que es la neutralidad, trabajar para que el proceso sea lo más equilibrado posible, ¿sale? Así como es una característica del mediador, también es un principio fundamental para poder llevar a cabo la mediación. Confidencialidad. Este es otro punto muy importante. Todos los diálogos que se den durante la mediación deben ser confidenciales. Muchas veces nos cuesta trabajo poder decir ciertas cosas que suscitaron en torno al conflicto, por eso necesitamos que la persona que nos va a ayudar a mediar sea algo estrictamente confidencial y que no haya ese tipo de situaciones. Y voluntad. Los participantes siempre deben tener la voluntad de cooperar con el mediador para que ninguna de las partes sean forzadas. Una vez que vimos los principios de la mediación, también es muy importante que veamos cuáles son los objetivos de mediar. En un principio dijimos que va a ser el resolver el conflicto, pero ¿qué hay en torno de resolver el conflicto? Porque no únicamente es eso. El primer paso es restablecer la relación. Una vez que hay un conflicto, siempre se rompe o genera cierta tensión. Entonces cuesta trabajo poder volvernos a insertar en esa situación con la relación de esta persona y uno de los objetivos precisamente va a ser restablecerla. Que podamos decir hasta cierto punto, borrón y cuenta nueva con el conflicto que tuvimos, podemos volver a empezar y bueno, ya solucionamos lo anterior. Que no quede una situación rasposa, una situación que genere futuros enfrentamientos, porque entonces no se estaría solucionando como debe de ser. Otro punto va a ser aumentar el respeto. Siempre que hay un conflicto, es importante que aprendamos de la situación. Ya supimos lo que pasó en ese momento. Entonces, vamos a tratar de que no se repita, vamos a aumentar el respeto hacia esa persona para que no se vuelva a suscitar algo similar. Si retomamos el ejemplo de hace un momento, en donde decíamos de los 3 amigos que estaban en la situación de videojuego, bueno, se faltaron el respeto en el momento en el que hasta querían golpearse. Bueno, pues ahora vamos a identificar qué fue lo que pasó para que ya no suceda, para que no en una situación futura que pueda llegar a existir un conflicto, vuelvan a tratar de desencadenar una situación de violencia, como fue ahí, que ya se querían golpear, ¿recuerdas? Bueno, entonces es muy importante que siempre el respeto se maximice en cualquier situación conflictiva que hayamos presentado. Después, bueno, vamos a generar un ambiente de confianza, de tranquilidad, en donde podamos expresar, a mí no me gustó esto, yo me sentí incómodo o incómoda por esta situación, pero, bueno, sin embargo, estoy dispuesto a cooperar para que no se repita, pero obviamente la otra persona también tiene que mostrar la misma actitud hacia mí y de esta manera, bueno, aprender como lo dijimos hace un momento. También corregir falsas expectativas. Muchas veces, cuando estamos en medio de un conflicto, nos imaginamos cosas que no son y creamos una perspectiva que va desde nuestro enojo. Entonces, hay que corregir esa parte. No imaginar cosas por parte de la otra parte del conflicto. Escucharlo y decir, bueno, que yo pensaba esto, pero ya me di cuenta que no es así. Entonces, voy a corregir o voy a eliminar falsas perspectivas que puedo tener desde mi punto de vista, que me dejé llevar por el enojo, por el impulso, por el coraje, por la situación del momento, y de esta manera, les decía hace un momento, no imaginar cosas que no son o no pensar por los otros, porque a veces tendemos a hacer eso.
Hay un conflicto y yo me imagino lo que los demás piensan, pero solo es eso, me lo estoy imaginando. En este proceso, si nos damos cuenta, siempre va a prevalecer el escuchar. Una vez que has escuchado, te podrás dar cuenta que no precisamente es cierto lo que estamos pensando. Por eso vamos a eliminar falsas percepciones con respecto al conflicto que se dio. Y por último, generar un canal de comunicación. Este canal de comunicación nos va a poder dar la oportunidad de expresarnos a todos. Yo pienso esto, tú piensas esto, hay que llegar a un equilibrio y de esta manera lo solucionamos. El mediador nos encamina, no nos da la solución porque tampoco vamos a hacer lo que esta persona quiere. Él simplemente nos va a decir, yo le sugiero que de acuerdo a lo que vivimos ahorita, podemos encaminarnos hacia esta situación y de esta manera no habría ningún problema o no trascendería más el problema. La mediación siempre se va a basar en un principio que podemos llamar el ganar-ganar. Quiere decir que ambas partes estén satisfechas con el resultado de la solución del conflicto, que sea lo más justo posible. Y para ello tenemos que saber qué es la justicia. Acompáñame a ver esta definición. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es un término que proviene del vocablo iustitia y permite denominar a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. Si te das cuenta, todo esto siempre debe basarse en la justicia. Y la justicia nos lo acabo de decir claramente, es dar a cada uno lo que le corresponde. Si en un conflicto alguien tiene que asumir alguna consecuencia, eso es parte de ser justo. No por el hecho de que digamos, vamos a mediar, quiere decir que nadie va a asumir consecuencias. Es muy importante que en un conflicto asumamos las consecuencias de nuestros actos. Si yo hice algo en medio de mi enojo que dañó a otra persona, bueno, tengo que reparar esa situación y tengo que asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque la solución tiene que ser justa. Justa tanto para esa persona como para mí. Si no fuera de esta manera, entonces el conflicto no se estaría resolviendo de la mejor manera. Si no fuera de esta manera, entonces las instituciones no podrían intervenir en ayudarnos a resolverlos, porque el principio fundamental siempre va a ser la justicia, el tratar de dar a cada uno aquello que ha ganado con sus acciones. Por eso prevalecemos como una de las máximas de la mediación, siempre el tratar de ser justos. Bueno, ¿recuerdas el ejemplo que vimos hace un ratito? Que no tenía solución. Bueno, después de lo que hemos visto, yo te planteo, ¿cómo hubieses actuado en el lugar del mediador? Ahora ya tenemos otra perspectiva, ¿te das cuenta? ¿De qué tipo de mediación estamos hablando? Estamos hablando de una mediación informal. ¿Por qué? Porque es una situación de la vida cotidiana, entre amigos, que digamos no trascendió, el mediador trató de ser uno de los amigos, sin embargo no lo pudo hacer en ese momento porque se enojaron y se fueron. Pero probablemente va a haber un reencuentro de esa situación y tengamos que arreglarlo porque no puede terminarse una amistad por un control de videojuego roto. Entonces tendríamos que tratar de platicar con los dos chicos que se enojaron en este momento. Si el mediador fue su amigo, bueno, pues de la misma manera, el escucharlos, platicarlos y entre los dos tomar una solución. ¿Qué van a hacer? Probablemente digan, bueno, fue un descuido de los tres el no estar vigilando que el control estuviese en un lugar seguro. Bueno, ¿cómo lo vamos a reponer? ¿Qué hacemos? ¿Tiene arreglo? ¿Sirve aún? Podemos decirle a nuestros padres, pero no enojarnos y querer golpearnos como fue en ese momento. ¿Te das cuenta? La solución existe, pero siempre la clave va a ser el diálogo. De acuerdo a ese, podremos encontrar la estrategia adecuada y solucionarlo. Ahora te voy a poner un ejercicio que vamos a realizar juntos. Son 5 ejemplos en donde vamos a identificar qué tipo de mediación es aplicable y por qué. ¿Va? Entonces, acompáñame a verlos. El primero de ellos dice, disputa entre hermanos por ver la televisión. En este caso, estaríamos hablando de una mediación informal, porque es una situación tal cual de la vida cotidiana. ¿Quién puede ser el mediador? Puede ser algún hermano, papá, mamá o algún familiar que se encuentre inmerso en el círculo. En nuestra segunda situación, conflicto entre 2 ciudadanos que quieren ocupar el mismo espacio de estacionamiento en el supermercado. Aquí, aunque es una situación entre 2 desconocidos,
También es una situación informal. ¿Por qué? Porque realmente solamente su disputa es por querer estacionarse en algún lugar. Entonces el mediador puede ser precisamente el acomodador de coches, algún otro cliente del centro comercial o una persona que se encuentre cerca y que desee ayudarlos, pero no va a trascender. En la tercera, choque entre dos vehículos particulares en el bulevar principal. Aquí ya hablaríamos de una mediación formal. ¿Por qué? Tiene que intervenir una autoridad, en este caso sería tránsito, porque no podrían resolverlo por sí solos y aquí sí se tienen que hacer responsables de los daños o consecuencias que haya ocasionado ese choque. La cuarta, conflicto en el salón de clases por un partido de fútbol. También hablaríamos de una mediación informal. Muchas veces, cuando se juega un partido de fútbol, no terminamos muy a gusto. Entonces, eso puede llegar a generar un conflicto. Si es en la escuela, bueno, pues el mediador podría ser algún compañero, algún maestro, trabajo social o dependiendo de la estructura de la institución o quien se encuentre cerca y desee colaborar a solucionar el conflicto. Y la última, despido de varios empleados de una empresa sin justificación alguna. Aquí también hablaríamos de una mediación formal. Necesariamente necesitamos una intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que sería la encargada de ayudarnos a solucionar el qué pasó con esta empresa y por qué despidió de manera injusta a los trabajadores y bueno, tratar de encontrar cómo solucionarlo. Te das cuenta que depende mucho de la situación el cómo actuar y el quién va a intervenir. Bueno, también te voy a pedir que en tu cuaderno de notas elabores un listado de las características que debe tener un mediador. Es muy importante que lo hagas, que lo tengas presente. De esta forma, poco a poco las podrás ir adoptando e ir haciendo tuyas. También, en compañía de tu familia, más tarde, quizás pueden platicar algún conflicto que tuvieron en la vida real directamente o que les tocó observar y cómo se solucionó. Los invito a que, de acuerdo a los pasos de la mediación, lo traten de resolver y ver exactamente si se hizo de la manera correcta o cómo hubiese sido. ¿Qué te ha parecido toda la información que hemos visto hasta este momento? ¿Sabías que de esta manera solucionábamos los conflictos? Muchas veces nos cuesta trabajo. Nos dejamos llevar por la parte negativa del conflicto, que es el enojo, la frustración, el miedo, el coraje, y no lo podemos resolver. Yo te invito a que investigues un poquito más acerca de la mediación. Te vas a dar cuenta que ha trascendido bastante hasta nuestros días. Si te das cuenta, hoy hasta de manera legal es válido hacer mediaciones. Sin embargo, bueno, pues practica en las situaciones de tu vida cotidiana para que de esta manera, aunque haya ciertos conflictos, los puedas resolver de la mejor manera. Por mi parte, ha sido todo. Ha sido un gusto poder estar contigo hasta aquí. Bueno, espero poderte encontrar en un próximo espacio. Hasta la próxima.